Vamos con la clase número 2. Productos notables. Ya, vamos a recordar lo que se vio en la clase anterior, que era la multiplicación de expresiones algebraicas. Dentro de este recordatorio vamos a ver cómo se desarrolla la siguiente potencia. ¿Ya? Recuerde que si tiene cualquier expresión, en este caso es un paréntesis a más b, y está elevado a 2, ¿sí? Significa que es una potencia, o sea, se trabaja tal cual que lo trabajamos con los números anteriormente. Ya, si yo tenía 5 elevado a 2, 5 elevado a 2, eso era igual a 5 por 5, ¿cierto? Lo mismo acá, que en este caso va a ser toda la expresión a más b por a más b. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Con una multiplicación de expresiones algebraicas, en este caso de dos binomios, binomio por binomio. Entonces vamos a recordar que es a por a. En este caso los dos son positivos, entonces van a quedar a por a. ¿Cuánto es? A cuadrado. Ya tienen que aprendérselo de memoria. Luego vamos a hacer a por b. En este caso el a es positivo, el b es positivo, entonces acá va un más. Entonces a por b, eso es AB. Recuerde que si son letras, no es necesario colocar una multiplicación, un por ahí, ¿ya? Basta con que vayan juntas nomás, AB. Después tenemos que multiplicar más B por A. Este es positivo, este es positivo. Entonces va a ser más. Y B por A. B por A, eso es lo mismo que A por B. Entonces la siguiente línea ya lo vamos a ordenar de forma alfabética, que es el acuerdo matemático que se tiene, ya que las letras en los términos algebraicos se ordenan de forma alfabética. Y la última expresión, que es la última multiplicación, que es este es positivo, entonces va a ir un más y luego B por B, eso es, lo sabemos de memoria, B por B, eso es B al cuadrado. Entonces ahora bajamos el a cuadrado, bajamos el a por b, y este lo vamos a ordenar, ¿sí? En vez de BA le vamos a poner AB, solo para que esté ordenado y se den cuenta que es exactamente el mismo término. AB y BA es el mismo término. B al cuadrado se baja. Ya. Ahora, si nos recordamos en las clases anteriores, cuando tenían que reducir términos semejantes, acá hay un término semejante, ¿cierto? Que es el AB más AB. Ese término es el mismo. Tiene la misma letra, el mismo exponente, la misma letra, el mismo exponente, el mismo coeficiente literal y los mismos exponentes. Entonces, el a cuadrado, que no tiene otro término semejante, simplemente se baja. Y acá vemos que aquí hay un AB más un AB, eso nos daría 2AB. Y b cuadrado simplemente se baja porque no tiene más términos semejantes. ¿Ya? Entonces ahora tenemos que esta potencia de una expresión algebraica de un binomio, potencia es en este caso este es un elevado a 2, es un cuadrado, ¿sí? En este caso, perdón, esta expresión acá es un binomio, ¿sí? En este caso era un binomio elevado a 2, un binomio al cuadrado. Y ahora lo acabamos de revisar, ¿sí? El desarrollo, ¿sí? Pero paso a paso, ¿sí? Dijimos A por A por B, B por A y B por B. Y esto nos dio como resultado, ¿cierto? Ya, no lo olviden, ¿sí? A cuadrado más 2AB más B cuadrado es lo mismo que esta potencia.
Sigamos. Ya, ¿qué productos notables vamos a ver nosotros? Vamos a ver cuadrado de binomio, cubo de binomio, suma por diferencia, producto de binomios por un término en común. Ya. Y a ver, aquí hay un errorcito. No es por, sino que con. ¿Ya? Quizás usted dice, pero da lo mismo. No, no da lo mismo, es con. ¿Ya? Un producto de binomios con un término en común. Entonces, ahora en adelante los vamos a ver de forma detallada cada uno de estos productos notables. Vamos a partir con el cuadrado de binomio. Todas las definiciones que aparecen a continuación las saqué del libro de primero medio. ¿Ya? Particularmente esta definición está en la página 74. El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término. Vamos a ir subrayando al cuadrado del primer término. Más, paréntesis, o menos si el binomio es una diferencia. Diferencia, recuerden que significa resta. Más el doble del producto del primer por el segundo término. Más el cuadrado del segundo término. Ya, entonces, ¿qué significa este trabalengua? Yo acá lo desglosé. Ya. Dice que esta expresión, que es un cuadrado de binomio, esta expresión, que es un cuadrado de binomio, se desglosa en un primer término y un segundo término. Entonces vamos a ir completando. Ya, acá, si yo veo esta expresión, A más B, ¿cierto? ¿Cuál es el primer término? Entonces ahí ustedes deberían responder que el primer término, en este caso, en esta expresión, es A. Sí, vamos a escribir aquí. Es A. ¿Y cuál es el segundo término? Es B. En este caso, ambos son positivos, ¿sí? Ambos son positivos, es importante igual eso. Aunque cuando te piden el cuadrado, ¿sí? De un número entero, siempre el resultado es positivo. Entonces acá, primer término, segundo término, los identificamos, ¿cierto? El A es el primer término, el B el segundo término, y si volvemos a la definición, nos pide que el primer término, nos pide el cuadrado del primer término y el cuadrado del segundo término. Entonces vamos a ver cuál es el cuadrado de A. El cuadrado de A simplemente es A elevado a 2, ¿ya? O lo mismo que A por A, que es A elevado a 2. Y el cuadrado del segundo término, que en este caso el segundo término es B por B, que es B elevado a 2, que es B al cuadrado, ¿ya? Si nos devolvemos, acá dice que quieren que nosotros saquemos el doble del producto del primer por el segundo término. Entonces, el doble, ¿qué es el doble? El doble es simplemente multiplicar por 2, doblar, ¿ya? Y el producto significa que es la multiplicación. Entonces, ya lo desglosamos, lo entendemos y ahora lo vamos a armar. Ya, entonces es A más B al cuadrado va a ser igual a el primer término al cuadrado. O sea, primer término A va a ser al cuadrado, ¿sí? Más o menos, dependiendo, en este caso el signo. En este caso el signo de nuestra expresión es más. Entonces va a ser más el doble. O sea, 2 por, ¿sí? El producto del primer término por el segundo término. Entonces tengo que hacer el producto, o sea, la multiplicación del primer término por el segundo término. ¿Cómo se escribe eso? El primer término por el segundo término, ¿sí? Más
el segundo término, que en este caso nuestro segundo término es b al cuadrado. En esta parte de acá, como es 2 por a por b, ¿sí? Y estos puntos de multiplicación se pueden omitir. Entonces lo puedo escribir otra vez y omitiendo los puntos de la multiplicación, ya que se puede dejar implícito. 2ab más b al cuadrado. Entonces, ese es el desarrollo, ya, por definición, de un cuadrado de binomio. Vamos, repitámoslos porque es la forma de aprendérselo. Ya hay muchas formas, hay estrategias, ¿sí? Pero nosotros junto con el profesor Sebastián nos hemos dado cuenta que al final lo más rápido, ¿ya? Y lo que más conviene es aprendérselos de memoria. Ya uno los visualiza y sabe que es un cuadrado de binomio o una suma por diferencia o un cubo de binomio, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a nombrarlo por última vez. Es el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el cuadrado de binomio. Vamos con el segundo producto notable, que es el cubo de binomio. El cubo de binomio, acá la definición dice, corresponde a la multiplicación de un binomio por sí mismo 3 veces y se representa como a más b por a más b por a más b. ¿Ya? Recuerden que si no tiene el punto de la multiplicación, eso está implícito, pero son multiplicaciones. ¿Ya? Y lo que es igual a la expresión, que es a más b al cubo, porque se repite 3 veces. Se tienen los siguientes casos. Ya dice que tenemos cuando es a más b y cuando es a menos b, ¿cierto? Esto igual se puede aprender de memoria, ¿cierto? Porque si uno lo analiza, es el primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el segundo término al cuadrado más finalmente el segundo término al cubo, ¿ya? Al cubo. Lo mismo con a menos b, y lo que difiere, o sea, lo que hay distinto es este signo y este signo, ¿sí? Entonces es el primer término al cubo menos el triple 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el segundo término al cuadrado menos el segundo término al cubo. Vamos a desarrollar cómo yo desarrollo el cubo de binomio. Ya, si nos recordamos, está en rojo. Esto de acá, que yo puse con verde, simplemente es a más b al cuadrado, ¿cierto? Eso nosotros lo acabamos de desarrollar. Y esto de acá lo voy a bajar, ¿sí? Ahí. Pero esto nosotros ya lo sabemos de memoria, ¿sí? Si no lo sabemos, lo tenemos que practicar. Ya, ¿cómo es? El primer término, que es a, va al cuadrado, más el doble del primero por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Todo eso va en paréntesis por a más b. Y aquí donde me dicen, profe, se va a colocar un poco extenso, ¿sí? Ok, va a ser un poco extenso, pero se puede hacer. No es imposible de hacer. Ya lo vamos a mover un poco para que tengamos un poquito más de espacio. Ya, entonces, ahí. Entonces, vamos a ir con... vamos a cambiar este por este. A cuadrado por a. Entonces tenemos un a cuadrado y un a que está acá elevado a 1 implícitamente, ¿cierto? Entonces, yo tengo una multiplicación de dos potencias,
de igual base, ¿cierto? Yo sumo los exponentes, acá hay un 2 y acá hay un 1, entonces sería 2 más 1 sería 3. Entonces acá me daría a elevado a 3, que sería la multiplicación, perdón, de a cuadrado por a. Ahora tengo que multiplicar a cuadrado por b. Como son distintas letras, simplemente, bueno, yo aquí es todo positivo, ¿cierto? Pero me doy cuenta que este es positivo y este es positivo, entonces coloco un más a continuación. Y a cuadrado por b, como son distintos, se coloca tal cual, a cuadrado b. Ya terminé con él, lo voy a ir como tachando. ¿Ya? Solamente para recordarme que ya hice esa multiplicación de la cuadrada. Ahora voy a hacer la multiplicación de el 2ab. Este es positivo, ¿cierto? Esto todo de multiplicar expresiones algebraicas se hace término a término. Entonces esto va a ser positivo, ¿cierto? Luego tenemos que 2ab por a es 2, a por a es a cuadrado y la b simplemente la copio. Después me fijo, porque me toca 2ab por b, ¿cierto? Ambos son positivos, entonces acá va un signo más. Y nuevamente voy, 2ab por b es 2, que está, no hay ningún otro número para multiplicar, el a, que está solito, y el b, que está b por b, eso es b al cuadrado. Ya, vamos a, como se va a poner un poco más amplio, vamos a mover esto acá, para que no se nos desordene. Ahí. Vamos a hacer una línea aquí. Eso. Ya. Y ahora nos toca multiplicar. Ya terminamos con el 2ab. Ya terminé con esa multiplicación. Voy a ir con la multiplicación del b cuadrado. Este es positivo, ¿cierto? Entonces acá va un más. ¿Cuánto es b cuadrado por a? Como son letras distintas, simplemente eso es b cuadrado a. Y me faltaría el último, b cuadrado por b. Ambos son positivos, entonces más por más es más. Y, perdón, b cuadrado por b es b al cubo. ¿Por qué? Este está elevado a 2, este está elevado a 1 de forma implícita. Entonces yo sumo 2 más 1 me da 3. ¿Sí? Ya, tengo listo mi desarrollo, ¿cierto? Hicimos cada término de este trinomio, de esta expresión algebraica que es un trinomio, por este binomio. Entonces, cada término por cada término. Entonces, ahora lo que nos queda hacer es ordenarlos, ¿sí? Y reducir términos semejantes. Voy a ir marcando. Ya, ¿hay algún otro a cubo, a elevado a 3, dentro de los siguientes términos? No, ninguno. Hay un elevado a 3, pero es un b. Entonces, no son términos semejantes. Entonces, simplemente cuando pasa eso, yo bajo el a al cubo, ¿cierto? Ahora voy a ver si hay algún término semejante con a cuadrado b. Recuerden lo que dijo el profesor Sebastián: para que los términos sean semejantes, tienen que tener la misma parte literal, la misma letra, y esa letra tiene que tener el mismo exponente en ambos casos, ¿ya? ¿Hay algún término por ahí que sea semejante? Parece que acá, ¿cierto? Tenemos a elevado a 2 y acá también tenemos a elevado a 2, ¿sí? Y tenemos b y tenemos b, elevado a 1 de forma implícita. Lo único que difiere es este 2, que es el coeficiente numérico, pero no influye. Recuérdense que eso no influye para ver si dos términos semejantes. Solamente influye la parte literal y los exponentes. Entonces ahora cuento, tal cual como cuento manzanas. Tengo 2a cuadrado b y acá tengo
un a cuadrado b. ¿Cuántos a cuadrado b hay? Hay que pensar aquí. Hay una manzanita y acá está una manzanita del mismo tipo. Tengo 2 manzanas más una, serían 3, ¿cierto? A cuadrado b. Vamos a borrar las manzanas. Ya, entonces serían 3a cuadrado b. Ya, recuérdense que en este caso los coeficientes numéricos se suman y el a cuadrado b se mantiene, ¿sí? Para que realmente tú estás reduciendo términos semejantes. Ahora vamos a cambiar acá y vamos a ver. Acá hay un 2a cuadrado, perdón, 2ab cuadrado. Hay otro b cuadrado por ahí. A. Sí, acá hay uno, profesora, b cuadrado a. Recuérdense que en este caso dice b cuadrado a y acá dice a b cuadrado. Ese es comillas, una trampa que se hizo, pero se avisó de que realmente es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, la multiplicación. Entonces vamos a anotar por aquí que a b cuadrado es lo mismo que b cuadrado a. ¿Sí? Entonces ahora simplemente vamos a reducir. Aquí hay 2, acá hay 1. Entonces lo mismo que dijimos antes, 2 más 1 es 3 y a b cuadrado lo mantengo. Y por acuerdo matemático lo hago de forma alfabética, ¿sí? El a y después el b al cuadrado. Y por último nos vamos a fijar que nos queda un b cuadrado, un b cubo, b cubo, y ese b cubo no hay otro término semejante, entonces simplemente lo vamos a bajar. ¿Sí? Entonces acá está el desarrollo. Acá está el desarrollo de este cubo de binomio. ¿Sí? Podrán pensar, oh, profesora, qué extenso, qué flojera, no sé. Pero tienen que conocerlo, tienen que saber cómo se llega a ese desarrollo. Después uno igual se lo puede aprender de memoria. Ya, este es el primer término al cubo, más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el segundo al cuadrado, finalmente más el segundo término al cubo. ¿Sí? Ese es el cubo de binomio. También hay formas geométricas de ver esto, ¿ya? Con un cubo, literalmente con un cubo, donde se separa en distintas piezas. ¿Ya? Una vez yo lo hice con plasticina, voy a tratar de conseguirme con la chica que lo hicimos para ver si me puede mandar algún video, alguna foto para que ustedes lo vean. Siguiente. Suma por diferencia. Dice, la suma por diferencia corresponde al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Bueno, de los productos notables favoritos míos, porque, bueno, es el más simple, ¿ya? Es súper simple. Todo lo engorroso que tenía el cubo de binomio, la suma por diferencia por lo menos no lo tiene, ¿ya? Son 2 pasos y que se hacen rápidamente. Entonces, si nos damos cuenta acá, se toma el primer término, ¿sí? Se multiplica. A por A es A al cuadrado. Después se multiplican los signos, con la regla de la multiplicación de signos. Más por menos, eso es menos. Y finalmente multiplico B por B, que es B al cuadrado. ¿Ya? Y acá les coloqué un ejemplo. Un ejemplo con no solo términos con letras, sino que también con números. Entonces, ¿cómo yo debería desarrollar esto? Tomar el primer x por x y multiplicarlo. X por x es x cuadrado. Multiplicar ahora los signos. Más por menos es menos. Y finalmente multiplicar 3 por 3, que eso me da 9. Y terminamos. Eso es. Súper fácil la suma por diferencia. Siguiente producto notable, que es el producto de binomios con un término en común. ¿Sí? La definición dice, el producto de 2 binomios con un término común, x más a, x más b,
O sea, acá el término común lo vemos, ya lo voy a marcar, es el X, ¿ya? Y los términos no comunes son el A y son el B. Entonces dice acá, es igual al cuadrado del término común. Sí, vamos, espérense, voy a borrar esto de acá. Ahí sí. Es igual al cuadrado, nosotros ya eso lo trabajamos, cuadrado del término común. O sea que si acá el término común es X, el cuadrado del término común es X al cuadrado. Más el producto. Acuérdense que producto significa multiplicación. ¿De qué cosa? De la suma de los dos términos no comunes. O sea, el A y el B. ¿Ya? Aquí está. Dice, el término común tiene que ir al cuadrado, ¿cierto? Perfecto. Más. El producto se refiere a esta multiplicación, ya la voy a marcar aquí. Ese producto se refiere a esa multiplicación. De la suma, suma significa a esto de acá. De los dos términos no comunes. ¿Cuáles son los dos términos no comunes? El A y el B. ¿Sí? Por el término común. El término común es el X. Término común, perdón. Ay, ¿qué pasó? Se fue todo. Ahí. Pero se movió. Espérense un segundito. Bueno, claro. El término común es la X, entonces acá por la X. Y finalmente dice más el producto de los términos no comunes. Recuerden que el producto es la multiplicación, ¿ya? De los términos no comunes, que son el A y el B, que son los términos que son diferentes. ¿Ya? Este es otro trabalengua, pero de verdad que si se lo practican, desarrollan ejercicio y se lo aprenden, les va a servir porque después toda la enseñanza media se usa, ¿sí? Ya, entonces vamos acá lo tenía un poquito más, bueno, vamos a ver cómo desarrollamos estos productos de binomios, ya, con un término común. Yo, por ejemplo, acá voy en vez de X, no le voy a poner X, sino que le voy a poner una Y. O sea, esa va a ser mi... Voy a poner un poquito que se note más porque parece un 4. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi término común, la Y. Y acá yo voy a poner otro término común, no sé, una A. Colocar una A. Entonces, tenemos tres ejemplos acá. ¿Ya? Si se fijan, este es más, este es más, menos y este es menos. Entonces, para no hacer esto de S por S, S por S, S por S y S por S, hay la tabla técnica que nos mostraron en la página anterior, ¿sí? Que es decir, el término común, que en este caso es el X, va al cuadrado, ¿cierto? En este caso ambos son más, entonces va acá un más. La suma de los términos no comunes, o sea, el 3 y el 2, la suma de ellos dos. Por el producto, por el término común, que en este caso es el X, ¿cierto? Más el producto de los términos no comunes, o sea, 3 por 2, ¿ya? Si después este 3 y este 2, en el caso, por ejemplo, que tenemos más abajo, es con un más o un menos, yo les recomiendo siempre colocarlos en paréntesis, ¿ya? Después, con el tiempo, ya uno puede eliminar los paréntesis, pero al principio yo lo recomiendo colocar con paréntesis. Entonces ahora simplemente... Perdón por eso. Yo ahora lo que voy a hacer es limpiar, ¿cierto? Limpiar o desarrollar. Desarrollar esta suma, que es 3 más 2 es 5, X. Más la multiplicación de los términos comunes, que es 3 por 2 son 6. Y ya con eso terminamos y está ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces acá
lo mismo el que les digo, o sea, volver a lo anterior de multiplico este término por ese término por ese término por ese, es más largo, ¿ya? Es más fome. En cambio ahora lo que yo puedo decir, el término común se eleva al cuadrado, ¿sí? Entonces i por i es i al cuadrado. Luego, más la suma de los términos no comunes. Pero ojo aquí, que este término no común de acá es un menos 2, ¿sí? Entonces yo coloco tal cual 4 positivo y menos 2. Ya no hay ningún problema. Si se cambia de signo, lo voy y lo coloco tal cual. Por el término común, que sería la i, ¿cierto? Más el término, más la multiplicación de los términos que no comunes, que no son comunes. O sea, el 4 y el menos 2. Recuerde que el 2 no está solo, va acompañado por un menos. Por eso acá en este caso yo les recomiendo colocarlo en paréntesis. Y ahora lo que yo hago es desarrollar lo que hay en el paréntesis y la multiplicación. Entonces i cuadrado, no hay nada que desarrollar, se baja. Acá 4 menos 2 es 2 positivo porque el 4 es mayor. Recuérdese en la operación de números enteros, signo distinto se resta, se conserva el signo del mayor. El i se baja, ¿cierto? Este i que está acá, el i que está acá, lo bajé acá. Y ahora simplemente multiplico. Primero multiplico los signos. Regla de la multiplicación de signos. Más por menos, eso es menos. Y 4 por 2, eso es 4 por 2 es 8. Y listo, se finí, terminamos. Vamos con el tercer ejemplo. El término común al cuadrado. A por a cuadrado. Más paréntesis. ¿Ven? Ahí no se van a equivocar. La suma de los términos no comunes. Con términos no comunes, menos 3, menos 5. Van con el signo incluido. Menos 3, menos 5. Por el término común, que es a. Más la multiplicación de los términos no comunes, ¿cierto? Y ahora, desarrollo. A cuadrado, simplemente lo bajo. Y acá me detengo. Recuérdense, esto se los he reforzado bastante, entonces ya es hora de que no vuelvan a equivocarse. Esta es una operatoria de números enteros, ¿ya? Y ambos son negativos, menos 3, menos 5. ¿Qué debo hacer? Sumar los valores absolutos, o sea, sumar el 3 y el 5. 5, 6, 7, 8, lo anoto. Y se conserva el signo, o sea, ambos son negativos, conservo el signo menos. Ya, un paréntesis, para la gente que no es tan teórica en el sentido de memorizar esta parte, sino que lo entiende más con ejemplos cotidianos. Ya, supongamos que yo debo 3.000 y debo 5.000. ¿A cuánto suma mi deuda total? Entonces yo digo, debo 3.000, debo 5.000. Ah, debo entonces en total 8.000. Pero importante ahí que yo lo debo, ¿ya? Entonces por eso va el menos, se conserva el signo. Luego el a se baja y acá finalmente, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar los signos. Menos por menos es más y 3 por 5, eso es 15. Y terminamos. ¿Ya? Este es el producto de binomios. Ya, binomios porque tienen dos términos. Perdón, ahí. Producto de un binomio por otro binomio que tienen un término en común. ¿Ya? Un binomio por un binomio que tiene un término en común, un binomio por un binomio que tiene un término en común. Así se desarrolla este producto notable. Ya con este terminamos, ¿cierto? ¿Qué coloqué acá? Bueno, que los invito a desarrollar los ejercicios en el formulario adjunto. Aparte hay una sorpresa, que es que los invito a hacer otro tipo de actividad para tener una notita extra, que va a ser algo más divertido,
que es un juego. Pero en el otro video se lo explico. Eso. Chao, chao, que estén bien.